Lo irónico es que ahora que se retiró de la música y lleva una vida más tranquila, se rompe el matrimonio de casi 30 años. Hablando de cosas que han pasado esta semana, Raúl, y que yo no me esperaba terminar el año, señores, con la noticia de oficialmente el divorcio de Daddy Yankee divorciándose de la esposa o su esposa divorciándose de él. Porque la noticia dijo ayer, el comunicado de prensa era para dejarnos saber que estaba él contestando la demanda de divorcio que le había puesto la esposa. Yo me quedé pensando sobre todo este divorcio anoche cuando llegué a mi casa y el anuncio que ellos hicieron. Bueno, y por supuesto, señores, nos dimos a la tarea de tratar de por lo menos investigar, tratar de entender un poquito, porque igual que nosotros está todo el mundo. Hemos encontrado muchísima información. Para eso vamos a pasar con Tania Charry para que nos cuente más de qué es lo que ha averiguado hasta el momento. Tania. Y Tania, esto es un divorcio grande en el mundo de la música, uno de los más grandes que hay. Además de eso, ella lo ayudaba a él todo el tiempo, no lo dejaba solo nunca, viajaban juntos, trabajaron juntos, construyeron juntos. Cuéntame qué has averiguado hasta el momento. Además de eso, Lili y Raúl se casaron cuando tenían 17 años, llevaban 30 años juntos. Ella en una época era su manager, era la que le cuidaba todo. Él mismo, a mí particularmente, me dijo, mi esposa que se comió los plátanos verdes en una época, ahora se tiene que comer los plátanos maduros. Ella que en una época comía huesos, ahora se tiene que comer la pechuga completa. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero ¿por qué está ella interponiéndole la demanda de divorcio a Daddy Yankee cuando eran una pareja perfecta, una pareja ejemplo? Pues nosotros descubrimos que no fue ella, fue él. Así que vean esta historia y ahora tengo muchas más cosas que comentarles. Después de que Daddy Yankee anunciara en sus redes sociales que estaba divorciándose, todos quedamos sorprendidos, sobre todo cuando en su comunicado el cantante dice: hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por Miredis. La pareja está separada desde hace casi un año. Él está viviendo en una casa que tienen ubicada en una zona en Luquillo, aquella que una vez él puso en Airbnb, y ella vive en la casa que compartían en Carolina. Supuestamente, ella le habría dicho en varias oportunidades a Yankee que quería divorciarse, pero estaban tomando terapia de pareja para salvar el matrimonio, que parecía ser una maravilla, pues así me hablaban hace un tiempo. ¿Qué dijo tu esposa cuando tú le dijiste, oye, me voy a retirar? Ella está contenta. Ella está contenta porque a pesar de todo somos bien agradecidos, pero imagínate, estamos desde adolescentes y se ha hecho bien difícil la vida del artista, tú sabes, salir, llevar una relación normal, salir a los sitios a comer, salir al cine, hacer una vida normal. Entonces nosotros extrañamos mucho eso desde adolescentes. Lo irónico es que ahora que se retiró de la música y lleva una vida más tranquila, se rompe el matrimonio de casi 30 años. Donde en varias ocasiones dijo que ella era su mano derecha y siempre lo había apoyado en su carrera. Yankee acaba de vender su catálogo musical en $200 millones y sumando el patrimonio que ya tenía por giras y mercancías, podríamos hablar que posee un capital de aproximadamente $300 millones, que tendrían que ser repartidas porque la pareja nunca tuvo un contrato prenupcial. Y aunque el cantante tenga sus propiedades bajo el nombre de compañías o corporaciones, esto se tendría que ver en la Corte de Puerto Rico. No cabe dudas que esto apenas comienza y de seguro este podría ser el divorcio más caro del mundo del entretenimiento latino. Fíjate, Lili, Raúl y amables televidentes, acabo de recibir un nuevo comunicado de parte de las oficinas de Daddy Yankee, de su abogada precisamente, y entre otras cosas me llama mucho la atención esto que dice, se lo voy a leer textualmente. Durante mucho tiempo las partes estuvieron intentando salvar sus diferencias infructuosamente, pero en el mes de septiembre del 2024, el señor Ayala fue notificado por medio de la representación legal de la señora González de su decisión de divorciarse. Y les explico lo que pasó. Esto viene de una fuente muy confidencial y muy veraz. En Puerto Rico se pueden las personas divorciar de dos maneras. Pueden ir a una notaría, simplemente decir, mira, nosotros nos queremos divorciar, o van a una corte. Ella le dijo a Daddy Yankee, vamos a la notaría a divorciarnos. Fueron a la notaría, pero no estuvieron de acuerdo porque tenían que estar, para poder divorciarse a través de una notaría, tienen que estar de acuerdo en todo, en todo, en todo. Y sobre todo en el aspecto económico, que es aquí donde está jugando un poco la pelota porque hay muchísimo dinero en juego. Allí no se pudieron poner de acuerdo.
entonces es cuando Daddy Yankee tiene que ir a otra instancia y poner la demanda en una corte Entonces, esto es la complicación que hay, pero va a haber muchísimas cosas que van a salir de este caso porque, como les digo, hay muchísimo dinero de por medio. Lili, Raúl. Ok, Tania, pero cuando tú dijiste que no fue ella, fue él, ¿a qué te refieres? ¿A que fue él el que puso la demanda de divorcio? Porque al final... No. Ella quería divorciarse primero. Exacto. Pero no llegaron a un acuerdo, entonces él tuvo que poner a hacer eso. Él tuvo que hacerlo porque, obviamente, si tú dices, ok, vamos a la notaría y todo es mitad y mitad. Sí, pero al final, ¿cómo divides casas? ¿Cómo divides empresas? ¿Cómo divides...? Eso hay que poner la demanda. De lo que veo, tiene que haber abogado de por medio. yo creo que el haberse retirado ya le puso la tapa al pomo, no porque necesitaban el dinero, no porque necesitaban trabajar, sino porque quizás al pasar más tiempo juntos se hacía peor la relación. Y esto pasa mucho, con que gente dice, oye, no me quiero retirar porque no quiero estar todo el día al lado de mi esposa en la casa. Bueno, pero ¿qué edad tienen los hijos? A lo mejor Raúl, no sé. Pero Raúl, ella viajaba con él todo el tiempo durante sus giras de conciertos. Tania, no es ella lo siempre mismo. estaba con él. No es lo mismo que viajes con... Mi esposa también viaja conmigo de vez en cuando. Yo no viajo tanto como Daddy Yankee, pero no es lo mismo cuando tú estás viajando que cuando está todo el mundo metido en la casa, que aunque tú estés haciendo cosas... oye, pero un momento, ya en la pandemia estuvieron todos metidos en la casa. No, sí, pero ¿cuánta gente no se divorciaron en la pandemia? Mucha gente tomó la decisión en la pandemia. Ahí está. Porque obviamente cuando te sales de la rutina diaria del trabajo, de llegar y de verse un ratico y levantar. Señores, las relaciones es lo más difícil que vamos a hacer en nuestras vidas. Yo conozco gente. Las matrimoniales, las amistosas, las de familia. Es lo más difícil que vamos a hacer en nuestras vidas. Yo conozco gente, Tania, que tuvieron que volver a trabajar después de retirarse. Porque dice, oye, no puedo estar en la casa con mi esposa el día entero, me va a volver loca. Tania, y yo loco. Y la esposa está diciéndole a él que lo está volviendo loca a ella. Entonces Lili, es difícil. Dime. Claro. Dejar claro definitivamente que ella era la que quería divorciarse y ella fue la que inició el proceso de divorcio. O sea, Bueno, que eso lo tenemos lo claro mejor. ya entonces. Claro, hay que desearle lo mejor, Raúl, pero qué lástima que un matrimonio de 30 años, cuando por fin Gracias, Tania. el universo le da todo, ahora pues esta parte se las quita. Gracias, Tania, por esa información. Y esperaremos a ver qué pasa, porque se puede volver un divorcio feo, mi gente. Hay mucho dinero de por medio. Ojalá que no, que lleguen a un acuerdo.